Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes. La bomba que redefinió el mercado de pases y el golpe de autoridad del muñeco Gallardo. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, y te traemos la noticia que todos estaban esperando, pero que nadie se atrevía a narrar con la crudeza y el detalle que se merece. Lo que sucedió en las últimas horas en el Monumental no es un simple rumor, no es una especulación más de la prensa. Esto es un quiebre, un punto de inflexión, una operación silenciosa que se mantuvo en las sombras y que hoy, finalmente, podemos revelar en su máxima magnitud. Prepárate, porque los datos que vas a escuchar van a cambiar tu percepción sobre todo lo que creías saber. La historia, que muchos aseguran que esto fue un antes y un después para el futuro del club, tiene dos protagonistas clave y un estratega en las sombras. El primero, un jugador de élite, un goleador que llegó con la chapa de ser una de las grandes incorporaciones de los últimos tiempos, pero que hoy se encuentra en el ojo de la tormenta, Enzo Boselli. El segundo, el genio, el arquitecto de la era más gloriosa de River, Marcelo Gallardo. Y el tercer actor, un hombre que hace muy poco estaba en la vereda de enfrente, un soldado que hoy podría volver a casa para rearmar la defensa, Santiago Sosa, el mediocampista de Racing. La noticia es sencilla, pero sus implicaciones son un terremoto. Boselli se picó con la dirigencia, Gallardo lo sabe, y el muñeco ya puso en marcha un plan B que incluye la llegada de Sosa. Pero el diablo, como siempre, está en los detalles. Y nosotros te los vamos a dar, uno por uno. La trama empezó a gestarse hace un tiempo, en un silencio de radio que pocos entendieron. Las charlas por la renovación de contrato de Enzo Boselli se volvieron más tensas de lo esperado. El jugador, por intermedio de su representante, presentó una cifra que, según nuestras fuentes, era irrisoria. No solo pedía una mejora sustancial en su salario, sino que además exigía un bono de fidelidad que la dirigencia consideró desproporcionado. El club, con un modelo de gestión basado en la solidez económica y la austeridad, rechazó de plano la propuesta. La primera reunión terminó sin acuerdo. Y la segunda, aún peor, con un portazo que hizo temblar las bases del Monumental. Esto no es una negociación, es una locura, aseguran que dijo un alto dirigente, reflejando el enojo que se sentía en las oficinas. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete, deja like y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta situación. La situación de Boselli escaló a un punto de no retorno. Los rumores de un malestar del jugador empezaron a circular en las redes. Muchos aseguraban que el vestuario estaba partido, que el goleador estaba entrenando diferenciado y que su actitud en los últimos partidos era fría, distante. Una fuente cercana al club, con la que pudimos hablar en exclusiva, nos tiró la posta. El pibe se sintió tocado en su ego. No entiende que el club tiene una línea de gestión. Él siente que por los goles que hizo, por su trayectoria, merece algo más. Espera a conocer el detalle que cambió todo. La dirigencia le ofreció un contrato con cifras top, con bonos por objetivos, pero el jugador y su entorno seguían pidiendo más. Quería ser el mejor pago del plantel por encima de todos, incluso del propio Pity Martínez, nos confesaron, lo que demuestra la ambición desmedida que tenía el goleador. Mientras la bomba de Boselli explotaba en silencio, el genio de Marcelo Gallardo ya estaba 2 pasos adelante. El muñeco, con su olfato único, vio venir el conflicto. No es la primera vez que lidia con un jugador que pide más de lo que el club puede dar. Y en lugar de lamentarse, de esperar a que la situación se resuelva, activó un plan B que solo él podía idear. Un plan que se mantuvo en el más estricto de los secretos y que hoy, finalmente, podemos revelar en toda su magnitud. El muñeco se contactó con un nombre inesperado, pero que para los hinchas de River es un viejo conocido, Santiago Sosa. Si crees que el muñeco está siempre un paso adelante, deja un like y compartí este video con ese amigo que necesita saber esta noticia. Y aquí es donde todo cambió. El muñeco, sabiendo que el mediocampo necesitaba refuerzos, y la defensa de River con algunos altibajos, puso sus ojos en Sosa. Pero, ¿por qué Sosa? ¿Un jugador que se fue del club? La respuesta es simple y brutal. Gallardo busca un jugador que conozca el ADN riverplatense, un soldado que entienda la mística y la exigencia del club. Un jugador que pueda jugar de 5 o de central, con una polifuncionalidad que lo hace único. Un jugador que, con el tiempo, se convirtió en una pieza clave en Racing, el rival de toda la vida. La negociación por Sosa se mantuvo en el más estricto de los secretos. El muñeco, con su voz de mando, llamó al jugador. «Negrito, quiero que vuelvas a casa. Te necesito acá», le dijo. Y Santiago Sosa, que nunca olvidó sus orígenes, le respondió de inmediato. «Muñeco, si vos me llamás, yo vuelvo. Hago lo que sea para volver a ponerme la banda». La negociación, que empezó con un simple llamado,
se convirtió en una operación express que tiene a toda la dirigencia de River trabajando a contrarreloj. Se habla de cifras millonarias para sacar a Sosa de Racing. Una cifra que la dirigencia de River consideró un negocio redondo, teniendo en cuenta la edad, el talento y la experiencia de Sosa. Muchos aseguran que esta fue la jugada del mercado, un golpe de autoridad que demuestra que River no se achica ante nadie. El conflicto de Boselli, que sigue sin resolverse, es el telón de fondo de esta historia. El jugador, por su parte, sigue sin ceder. Su agente insiste en que su cliente tiene ofertas del exterior, y que si el club no cumple con sus exigencias, se irá por la puerta de atrás. Nosotros somos justos, pero también tenemos un límite, aseguran en la dirigencia, mostrando la postura inflexible del club. Y mientras tanto, la hinchada de River se pregunta: ¿valía la pena tener a un jugador descontento en el plantel? ¿La plata que pide Boselli no se podría usar para traer a otro jugador de jerarquía? La respuesta, para el muñeco, ya es clara. Él prefiere un jugador con ganas, con hambre, que sienta la camiseta, que entienda la exigencia. Y ese es Santiago Sosa. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete, deja like y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta situación. La llegada de Sosa, además, soluciona un problema que Gallardo tenía en la defensa. Con la partida de algunos centrales, el muñeco buscaba un jugador con liderazgo, que pueda jugar en el fondo, pero que también tenga un buen pie para salir jugando. Y Sosa cumple con todos esos requisitos. Es un jugador de élite, que se consolidó en la primera de Racing, y que hoy, por un simple llamado, está dispuesto a dejar todo para volver a la institución que lo vio nacer. Esto es un golpe al corazón de Racing, que sentirá que le sacaron a un pilar fundamental de su equipo. La noticia que paralizó el país tiene una segunda parte. El sismo en el Monumental no fue un evento aislado, fue el primer eco de una operación secreta, la verdad detrás de la bomba de River que nadie te contó. Lo que estás a punto de leer es la continuación épica de un relato que redefinió la forma en que se hacen los negocios en el fútbol argentino. Si creías que ya sabías toda la historia, prepárate para quedarte sin aliento, porque los detalles que te vamos a revelar ahora son tan sorprendentes que harán que todo lo que leíste antes parezca una simple anécdota. Esto no es una noticia, es el desenlace de un plan maestro que se gestó en el más absoluto de los secretos, una jugada tan audaz, tan arriesgada, que solo un estratega como Marcelo Gallardo podría haber imaginado. La trama, que se extendió por semanas en un silencio de radio que pocos entendieron, tiene un punto de quiebre definitivo. La situación de Enzo Boselli, que se picó con la dirigencia por un contrato que muchos, en las oficinas de Núñez, tildaron de locura total, fue la primera ficha en caer. El jugador, por intermedio de su representante, presentó una cifra que, según nuestras fuentes, era irrisoria. No solo pedía una mejora sustancial en su salario, sino que además exigía un bono de fidelidad que la dirigencia consideró desproporcionado. El club, con un modelo de gestión basado en la solidez económica y la austeridad, rechazó de plano la propuesta. La primera reunión terminó sin acuerdo. Y la segunda, aún peor, con un portazo que hizo temblar las bases del Monumental. Esto no es una negociación, es una locura, aseguran que dijo un alto dirigente, reflejando el enojo que se sentía en las oficinas. Lo más fuerte de todo, lo que nadie se animó a decir en voz alta, es que la propuesta de Boselli era ser el mejor pago del plantel. No solo eso, sino que exigía un salario digno de un jugador de la Premier League, según nos confesó un alto directivo. Quiso ser el mejor pago del plantel por encima de todos, incluso de los más consagrados, lo que demuestra la ambición desmedida que tenía el goleador. Esta situación, lejos de ser un simple conflicto contractual, fue un choque de egos, de visiones, de modelos. La dirigencia de River, que tiene una línea de gestión muy clara, no estaba dispuesta a romper su modelo por un jugador, por más goleador que fuera. Y Boselli, con el ego por las nubes, sentía que su talento merecía una recompensa mucho mayor. Capítulo 5. El plan de Gallardo, una operación silenciosa. Mientras la bomba de Boselli explotaba en silencio, el genio de Marcelo Gallardo ya estaba 2 pasos adelante. El muñeco, con su olfato único, vio venir el conflicto. No es la primera vez que lidia con un jugador que pide más de lo que el club puede dar. Y en lugar de lamentarse, de esperar a que la situación se resuelva, activó un plan B que solo él podía idear. Un plan que se mantuvo en el más estricto de los secretos y que hoy, finalmente, podemos revelar en toda su magnitud. El muñeco se contactó con un nombre inesperado, pero que para los hinchas de River es un viejo conocido, Santiago Sosa. Y aquí es donde todo cambió. El muñeco, sabiendo que el mediocampo necesitaba refuerzos, y la defensa de River con algunos altibajos, puso sus ojos en Sosa. Pero ¿por qué Sosa? ¿Un jugador que se fue del club? La respuesta es simple y brutal. Gallardo busca un jugador que conozca el ADN riverplatense,
un soldado que entienda la mística y la exigencia del club. Un jugador que pueda jugar de 5 o de central, con una polifuncionalidad que lo hace único. Un jugador que, con el tiempo, se convirtió en una pieza clave en Racing, el rival de toda la vida. La negociación por Sosa se mantuvo en el más estricto de los secretos. El muñeco, con su voz de mando, llamó al jugador. «Negrito, quiero que vuelvas a casa. Te necesito acá», le dijo. Y Santiago Sosa, que nunca olvidó sus orígenes, le respondió de inmediato. «Muñeco, si vos me llamás, yo vuelvo. Hago lo que sea para volver a ponerme la banda». La negociación, que empezó con un simple llamado, se convirtió en una operación express que tiene a toda la dirigencia de River trabajando a contrarreloj. Se habla de cifras millonarias para sacar a Sosa de Racing. Una cifra que la dirigencia de River consideró un negocio redondo, teniendo en cuenta la edad, el talento y la experiencia de Sosa. Muchos aseguran que esta fue la jugada del mercado, un golpe de autoridad que demuestra que River no se achica ante nadie. El conflicto de Boselli, que sigue sin resolverse, es el telón de fondo de esta historia. El jugador, por su parte, sigue sin ceder. Su agente insiste en que su cliente tiene ofertas del exterior, y que si el club no cumple con sus exigencias, se irá por la puerta de atrás. Nosotros somos justos, pero también tenemos un límite, aseguran en la dirigencia, mostrando la postura inflexible del club. Y mientras tanto, la hinchada de River se pregunta: ¿valía la pena tener a un jugador descontento en el plantel? ¿La plata que pide Boselli no se podría usar para traer a otro jugador de jerarquía? La respuesta, para el muñeco, ya es clara. Él prefiere un jugador con ganas, con hambre, que sienta la camiseta, que entienda la exigencia. Y ese es Santiago Sosa. Capítulo 6. La ofensiva por Thiago Fernández y la revancha de Borja. Pero el plan de Gallardo no termina ahí. Porque al mismo tiempo que se gestaba la operación por Sosa, el muñeco movió otra pieza clave en el tablero de ajedrez. Una pieza que le dará la creatividad, la magia, el desequilibrio que el equipo necesita. Thiago Fernández, el talentoso enganche de Vélez, que quedará libre. La negociación con Thiago, que se mantuvo en un hermetismo total, tuvo un solo artífice, Marcelo Gallardo. Lo habló, lo sedujo, lo convenció, nos cuenta una fuente, y no solo eso, sino que le prometió que si venía a River, lo iba a convertir en el mejor enganche de su generación. La decisión de Thiago Fernández de no renovar con Vélez fue un puñal para el club de Liniers. La gente de Vélez se pregunta: ¿cómo es posible que un pibe de la cantera se vaya así, sin dejar un peso? Y la respuesta, para ellos, es una traición. Thiago siempre fue hincha de River. Nos confesó una fuente cercana al jugador, su sueño siempre fue jugar en el Monumental. Y esa es la razón por la que el pibe, a pesar de las presiones de su club, decidió no renovar. Eligió su sueño, por encima de todo. Y River, con la audacia de un tiburón, pescó en río revuelto. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete, deja like y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta situación. La guerra de los duelos. El capítulo final del terremoto en River Plate que nadie te contó. El sismo que se sintió en el Monumental fue solo el principio. El estruendo final, el que definirá el futuro de dos gigantes del fútbol argentino y el destino de sus protagonistas, está a punto de desatarse. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, y te traemos la conclusión épica de una saga que mantendrá a todos en vilo hasta el último minuto. Si pensaste que ya habías visto la jugada maestra, prepárate para la revelación que pondrá los pelos de punta. Esto no es una noticia, es el desenlace de un plan secreto que se gestó en las sombras, una operación tan audaz y arriesgada que solo un estratega como Marcelo Gallardo podría haber imaginado. La partida de ajedrez, que mantuvo en vilo a todo el país, ya tiene sus movimientos finales. La trama, que se extendió por semanas en un silencio de radio que pocos entendieron, tiene un punto de quiebre definitivo. La situación de Enzo Boselli, que se picó con la dirigencia por un contrato que muchos, en las oficinas de Núñez, tildaron de locura total, fue la primera ficha en caer. El jugador, por intermedio de su representante, presentó una cifra que, según nuestras fuentes, era irrisoria. No solo pedía una mejora sustancial en su salario, sino que además exigía un bono de fidelidad que la dirigencia consideró desproporcionado. El club, con un modelo de gestión basado en la solidez económica y la austeridad, rechazó de plano la propuesta. La primera reunión terminó sin acuerdo. Y la segunda, aún peor, con un portazo que hizo temblar las bases del Monumental. Esto no es una negociación, es una locura, aseguran que dijo un alto dirigente, reflejando el enojo que se sentía en las oficinas. Lo más fuerte de todo, lo que nadie se animó a decir en voz alta, es que la propuesta de Boselli era ser el mejor pago del plantel. No solo eso,
sino que exigía un salario digno de un jugador de la Premier League, según nos confesó un alto directivo. Quiso ser el mejor pago del plantel por encima de todos, incluso de los más consagrados, lo que demuestra la ambición desmedida que tenía el goleador. Esta situación, lejos de ser un simple conflicto contractual, fue un choque de egos, de visiones, de modelos. La dirigencia de River, que tiene una línea de gestión muy clara, no estaba dispuesta a romper su modelo por un jugador, por más goleador que fuera. Y Boselli, con el ego por las nubes, sentía que su talento merecía una recompensa mucho mayor. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete, deja like y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta situación. Capítulo 8. La venganza de la academia y el secreto de la oferta de River. La bomba de Santiago Sosa en Racing, que nadie vio venir, tuvo una respuesta que nadie, en River, esperaba. Una fuente cercana a la academia nos tiró la posta. La dirigencia se puso el overol y le aseguró a Sosa que si se iba a River, se iban a encargar de que no volviera a jugar en Argentina. Sí, así como lo escuchan. Una amenaza sutil, pero una amenaza al fin. La academia se siente traicionada. No solo por Sosa, un jugador que se fue del club en busca de un lugar en el mundo, sino por River, que se metió en la negociación de un jugador que era un pilar en el equipo. La gente de Racing, en las redes, en los pasillos, en los bares, pide a gritos que el club no se achique, que no ceda. Si se va a River, que no vuelva más, aseguran que dijo un alto dirigente, reflejando el enojo que se siente en Avellaneda. Pero lo más fuerte llegó cuando River, ante la negativa de Racing, puso sobre la mesa unas bajo la manga, unas que nadie, ni siquiera la academia, esperaba. El muñeco Gallardo, con su mente maestra, le propuso a Racing un trueque que los dejó sin palabras. La oferta de River no solo incluía una cifra millonaria, sino que también a un jugador que podría ser la llave para que se cierre la negociación. Un jugador que, por su calidad y su juventud, podría ser la solución a un problema que Racing tiene en el ataque. Sí, así como lo escuchan. River ofreció a un pibe de la cantera, una joya que no tuvo muchos minutos con Gallardo, pero que tiene un potencial enorme. El nombre, por ahora, es un secreto que se mantiene bajo 7 llaves, pero nuestras fuentes aseguran que la dirigencia de Racing ya está evaluando la propuesta. Si crees que el muñeco está siempre un paso adelante, deja un like y compartí este video con ese amigo que necesita saber esta noticia. Capítulo 9. El exilio de Boselli y la furia de Liniers. Mientras la negociación por Sosa se cocinaba a fuego lento, la situación de Enzo Boselli llegó a un punto de no retorno. Las conversaciones se cortaron por completo. El jugador, por su parte, sigue entrenando, pero su futuro en River es una incógnita. Y la dirigencia, con el respaldo de Gallardo, está dispuesta a todo para resolver la situación. El muñeco no quiere un jugador que esté, a la fuerza, en el plantel. Quiere jugadores comprometidos, que sientan el peso de la camiseta. Y si Boselli no lo entiende, tendrá que buscar otro club. Nuestras fuentes aseguran que su representante ya está negociando con un club del exterior, un club de Brasil que está dispuesto a pagar una cifra importante por el pase. La salida de Boselli, que parecía imposible hace un tiempo, hoy es una realidad inminente. Y mientras en River se celebra la llegada de Thiago Fernández, en Vélez la gente está furiosa. No es solo dolor, es rabia. Se nos fue un patrimonio, nos robaron un jugador, esto es una traición, son algunas de las frases que se escuchan en los pasillos de Liniers. La hinchada de Vélez se siente engañada, traicionada por un pibe que, a pesar de haber crecido en la cantera del club, se va por la puerta de atrás. La dirigencia de Vélez, por su parte, se defendió, asegurando que hizo todo lo posible para retenerlo. Pero la verdad es que el jugador, con el sueño de jugar en River, no quiso escuchar ninguna propuesta. Para los hinchas de Vélez, la herida va a tardar mucho en sanar. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete, deja like y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta situación. Capítulo 10. El desenlace y el futuro que se escribe hoy. Y así llegamos al final de esta historia. Una historia de pasiones, de ambiciones y de estrategias. Una historia que tiene a Gallardo como protagonista y a Thiago Fernández como el nombre propio. La confirmación del pase es la prueba de que el muñeco no se detiene, de que su visión va más allá de lo evidente, de que su ambición es insaciable. La llegada de Thiago es un mensaje claro para el resto de los equipos. River no solo va a competir por los títulos en la cancha, sino que también lo va a hacer en el mercado de pases. Y lo va a hacer con inteligencia, con audacia, con una estrategia que, a veces, parece inalcanzable. Y el debate sobre la vuelta de Santiago Sosa es la confirmación de que River está en constante movimiento, en constante evolución. No hay lugar para la comodidad, para el estancamiento. El que no rinde, el que no se adapta, el que no está a la altura, tiene que dar un paso al costado. Y Gallardo,
Una vez más, demuestra que no le tiembla la mano para tomar decisiones difíciles, pero necesarias. La vuelta de Sosa es la apuesta por la juventud, por el hambre, por el deseo de triunfar en el club de sus amores.